Las primeras civilizaciones creadas por el ser humano se ubicaron en el Medio Oriente, dado el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Los primeros núcleos urbanos y las primeras organizaciones políticas en torno a ciudades-estado independientes surgieron a partir del establecimiento de grupos humanos en las tierras fértiles aledañas a los ríos Tigris y Éufrates. Es en ese contexto donde se conforman las denominadas civilizaciones mesopotámicas. La historia de Mesopotamia se ha dividido en varios pasajes históricos, según los pueblos que se establecieron en sus diferentes regiones. Están los sumerios del sur, los semitas acadios, los neosumerios del suroeste, los caldeos de Babilonia, los asirios de Nínive, el imperio neobabilónico y el imperio persa. Veamos las manifestaciones artísticas y características de cada uno de ellos. Los sumerios se originaron en las ciudades de Lagast, Ur, Kis y Uruk, cuyos territorios estaban en su mayoría dedicados a la agricultura. En estas nuevas comunidades, la religión asumió desde el principio un papel dominante. Los dioses del Antiguo Oriente eran identificados con los astros y con las fuerzas de la naturaleza. Los dioses tenían poderes terribles, por lo cual había que aplacarlos realizando ofrendas y sacrificios. Los sumerios construyeron dos tipos de templos, el templo urbano y el sigurat. El primero estaba constituido por una muralla que rodeaba distintas dependencias, como almacenes, talleres y salas de sacerdotes, en torno a un patio descubierto donde se realizaban ofrendas y sacrificios. Al fondo del patio se ubicaba el santuario dedicado a la divinidad. El segundo tipo de templo consistía en varias plataformas superpuestas escalonadamente, unidas por rampas y escalinatas, que se conoce como sigurat. En la parte más alta de esta plataforma se localizaba el templo, que en conjunto con el sigurat simbolizaba la vinculación de la tierra con el cielo. La escasez de piedra indujo a los constructores sumerios a experimentar el potencial estructural del ladrillo. Inventaron el arco y la bóveda de cañón, ambos presentes en varias construcciones que aún permanecen, como el cementerio real de Urk, en la actual Irán. Esta tumba es testimonio del lujo con el que vivía la corte sumeria, pues en ella se han encontrado tanto espléndidos objetos de oro, así como piedras semipreciosas, de uso probablemente ritual, con instrumentos musicales decorados con escenas de banquetes y de batallas, de los cuales tal vez pueda decirse los principales intereses de los monarcas sumerios. La riqueza del soberano se manifestaba en la elaboración de diversos objetos de piedra y metales preciosos, que son prueba del elevado nivel de calidad alcanzada por el artesano sumerio. Los sumerios utilizaron la escasa piedra que existía en el lugar para realizar obras escultóricas que representaban a sus gobernantes, o relieves que retrataban episodios de batallas o ceremonias rituales. Los retratos de los gobernantes muestran unos rasgos faciales toscamente realizados, y el cuerpo se confunde con la masa de piedra de la que solo se destacan los brazos unidos sobre el pecho y los pies, apenas perfilados. Un ejemplo de este tipo de esculturas es la del rey de Gudea. En este relieve escultórico, las figuras aparecen desproporcionadas y con rasgos muy toscos, pero con mucha fuerza expresiva, como la que se observa en la estela de los buitres. Dentro de esta manifestación artística, también se debe mencionar al famoso estandarte de Ur, el cual representa un desfile procesional de varias figuras colocadas en bandas. Se dice que esta obra puede considerarse como la primera historieta o relato ilustrado hecho por el ser humano. La llanura mesopotámica estaba unida a Asia Menor, al Mediterráneo y a Irán mediante pasos de montaña que permitían el tránsito no solo a las caravanas de mercaderes, sino también a las tribus nómadas y a ejércitos invasores. El intenso movimiento comercial, migratorio y militar desempeñó un papel esencial en la complicadísima historia del Antiguo Oriente.
El lento desplazamiento hacia la región de tribus provenientes de los desiertos de Arabia y de Siria originó la expansión de pueblos semitas al norte de Sumer. Sus habitantes adoptaron la cultura sumeria a sus propias tradiciones y el alfabeto cuneiforme a su propia lengua, el acadio. La victoria de Sargón de Akkad sobre las dinastías sumerias, acaecida aproximadamente en el 2300 a.C., trajo como consecuencia la unificación del reino bajo el poder semita, el cual duraría cerca de 2 siglos. Sargón introdujo un nuevo estilo de mando y una organización política y social distinta de la de los sumerios. Estos cambios se vieron reflejados en las manifestaciones artísticas, de tal manera que la época acadia puede considerarse como revolucionaria en muchos aspectos, particularmente en lo que se refiere a la escultura. Las antiguas divinidades sumerias y los dioses semitas fueron representados en escenas de concepción absolutamente novedosa y con mayor naturalidad. En este periodo aumentó el número de imágenes escultóricas que expresaban el poder real. La estela conmemorativa de la victoria de Naram-Sin de la familia de Sargón expresa muy bien esta última idea de soberanía. La concepción de los dioses ya ha desaparecido. Naram-Sin está representado como jefe del ejército y al mismo tiempo como una deidad, por lo que lleva en la cabeza la característica corona provista de cuernos. En él coexistieron los poderes temporal y espiritual. El imperio de Akkad se derrumbó bajo la presión de las tribus belicosas septentrionales y las ciudades sumerias aprovecharon la ocasión para reafirmar su propia independencia. Gudea, soberano de Lagash, mejoró la imagen visual de su ciudad con nuevos templos y otros edificios públicos, pero la influencia de los soberanos de Akkad resulta evidente en las numerosas estatuas del mismo rey, o tal vez más instaladas en los santuarios de la ciudad. A su vez, Lagash fue sometida por el soberano de Uruk, Ur-Nammu, quien, unificando bajo su poder toda Mesopotamia, reforzó la idea del rey dios. Su Zigurat es uno de los muchos proyectos arquitectónicos que realizó en los territorios del imperio, entre los cuales se puede mencionar otros templos, un palacio y una cámara funeraria cubierta y abovedada. La caída de Uruk señala el fin de la civilización sumeria. El acadio, de raíz semítica, se convierte en la lengua dominante de Mesopotamia, y el cetro focal del poder político se traslada hacia el norte, a Babilonia. El reino de Hammurabi, soberano de Babilonia, vio la gradual expansión de su control sobre toda Mesopotamia. En el ámbito de una política tendente a restablecer el orden en su nuevo imperio, Hammurabi introdujo un nuevo código de leyes, importante para la extensión del poder real. Su estela conmemorativa está coronada por una imagen de el mismo Hammurabi recibiendo las leyes del dios Sol, lo que le confiere una autoridad divina. Sus leyes tratan de los derechos individuales de propiedad, regulan los intercambios comerciales e introducen el concepto de responsabilidad personal de médicos, arquitectos y otras profesiones. Una vez más, la personalidad de un único soberano debía resultar indispensable para la supervivencia del imperio. Tras la muerte de Hammurabi, su vasto reino se desmembró en poco tiempo. Las conquistas asirias fueron posibles gracias a un ejército bien adiestrado y sometido a una férrea disciplina. La habilidad táctica de los líderes y el empleo de máquinas de asalto lo hacían casi invencible, y ello les ayudó a crear un vasto imperio. Los soberanos asirios eran guerreros, no legisladores, y en la base de su poder no estaba la paz, sino el expansionismo bélico, que les aseguraba enormes riquezas, en forma de pesados tributos que eran impuestos a los vencidos. El Antiguo Testamento cuenta que Ezequías fue obligado a entregar a los asirios el oro del templo de Jerusalén. Los asirios se apropiaron también de los obeliscos egipcios, que usaron como símbolos de su conquista
de ese país. El arte asirio llegó a ser un eficaz instrumento de propagación para exaltar su poder militar. Sus capitales, Nimrud, Jorzabat y Nínive, estaban dominadas por palacios reales que ocupaban grandes extensiones de terreno y que demuestran todo lo que la arquitectura siria debe a la sumeria. Un ejemplo típico lo constituyen el palacio de Sargón II en Jorzabat. Si bien para el templo se adaptó la forma tradicional del zigurat, este aparece solo como un elemento subsidiario del conjunto arquitectónico. Se trata por lo tanto de una costumbre heredada por los sumerios, cuando el rey vivía en el interior del templo. Las puertas del palacio estaban custodiadas por toros alados con cabeza humana. Se entraba por una avenida procesional. El visitante subía entonces una escalinata y, a través de una serie de patios, llegaba finalmente a la presencia del rey. La estructura de ladrillos del edificio estaba recubierta con relieves de piedra calcárea, que representaban ejemplos de la belicosidad asiria. Entre las imágenes de sus conquistas se repiten las escenas de batalla, de cacería y de pago de tributos. Otras imágenes exaltan la fuerza física de sus guerreros y la extensión de sus dominios. Un aspecto que llama particularmente la atención en el relieve es el contraste que se observa entre la representación firme y la geometría de la figura humana, y el naturalismo extremo de las figuras de animales como el conocido relieve de la leona herida. Los éxitos militares de los asirios condujeron a una expansión excesiva que no pudieron controlar y acabaron por sucumbir ante los ejércitos de los medos y de los babilónicos, quienes se repartieron los restos del imperio. Nabucodonosor, hijo del rey de Babilonia, consolidó la conquista de su padre y creó el imperio neobabilónico. La forma del nuevo palacio de Nabucodonosor en Babilonia, con su zigurat y sus jardines colgantes, han llegado hasta nosotros a través de relatos del Antiguo Testamento, con una imagen de una riqueza material sin precedentes. Los babilónicos eran esencialmente comerciantes y no guerreros. Para expresar su poder económico, Nabucodonosor se inspiró en la grandiosidad de los palacios reales de Asiria, evitando, sin embargo, las representaciones de poder militar. Su verdadero objetivo era el de hacer revivir la cultura de la antigua Babilonia. Este es el mensaje de la decoración de la puerta de Ishtar, en la que encontramos el toro sagrado de los sumerios junto al dragón, símbolo del dios babilónico Marduk. Babilonia cayó en poder de los persas en el año 539 a.C. Con esta nueva invasión, entra en Mesopotamia otro grupo étnico, compuesto por los descendientes de aquellas tribus indoeuropeas provenientes de las montañas del Cáucaso, quienes se establecieron en Persia hacia el año 1000 a.C. Bajo la dinastía aquemenida, el imperio persa alcanzó una extensión sin precedentes, gracias a una fuerza militar muy poderosa. Alrededor del 480 a.C., el imperio se extendía desde la India hasta el Mediterráneo y se dividía en provincias cuya administración se confiaba a los sátrapas o gobernantes, que tenían no solo poderes administrativos, sino también judiciales. Este tipo de organización se reveló tan eficiente que después fue adoptado por el mismísimo Alejandro Magno, tras la conquista del imperio. Gracias a esta eficaz organización, los persas lograron aprovechar plenamente las numerosas riquezas de Mesopotamia. Otros elementos unificadores del imperio fueron las leyes, la moneda, el sistema fiscal y una excelente red de caminos. Anteriormente los persas se habían mostrado escasamente interesados por la arquitectura monumental. No obstante, tal vez reconocieron su valor como imagen del poder imperial, ya que tras la conquista de Babilonia y del antiguo imperio asirio, no tardaron en construir edificios de una grandiosidad semejante, como los palacios de Parsagat, Susa y Persépolis. La arquitectura aquemenida
adopta constantemente trazos característicos de las arquitecturas de los países conquistados y pone en relieves con toros alados de cabeza humana. Para el suntuoso palacio de Persépolis, Darío I imitó la monumentabilidad escenográfica de los palacios asirios. Las escalinatas ricamente esculpidas y decoradas con estatuas de súbditos que vienen a traer tributos y exaltan el poder y la riqueza del imperio persa aún nos asombran. En la inscripción del palacio de Susa, Darío nombra los materiales empleados y el número de hombres que trabajaron en la construcción, separados por nacionalidades. ¿Por qué? El evidente orgullo por el hecho de que los talladores sean jonios, los albañiles babilónicos y el cobre y la plata provengan de Egipto, se explica solo por el deseo de proclamar al mundo la extensión y el poder del nuevo imperio. El edificio se convirtió así en imagen de la unificación de muchas culturas diferentes bajo el imperio persa. Las antiguas culturas de Medio Oriente desarrollaron soluciones originales para representar las imágenes de la realeza, culminando en el estilo creado por los emperadores aquemenidas, que habría de ejercer una profunda influencia sobre las civilizaciones posteriores. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.